De todos los ritos celebrados en la antigua Grecia, los misterios de Ilusis fueron sin lugar a dudas los más importantes y los que más perduraron en el tiempo, extendiéndose su celebración hasta los primeros siglos del Imperio Romano. Estos rituales de iniciación, junto con el culto a sus dioses y diosas principales, eran guardados en absoluto secreto por los iniciados, pues podían ser castigados incluso con pena de muerte si eran revelados. Para comprender el porqué de la existencia de estos sagrados ritos, debemos tener en cuenta la visión que tenían los antiguos griegos sobre la vida en el más allá. Para ello primero debemos dirigirnos a los poemas homéricos, cuando la hechicera Circe, la cual tenía el poder de hacer olvidar el pasado y convertir en animales a sus víctimas, sugiere a Ulises Odiseo que si desea regresar a su hogar deberá primero bajar al inframundo y consultar con el gran adivino Tiresias acerca de la mejor manera de regresar a su querida patria de Ítaca, después de 10 años de guerra en Troya y otros tantos vagando por lugares increíbles del mar Mediterráneo. Según cuentan los textos de Homero, el astuto Ulises, siguiendo las indicaciones de la hechicera Circe, llegó al lugar indicado por esta, y desenvainando su espada cavó un agujero de un codo de ancho y de largo, para verter en él una libación en honor de todos los muertos compuesta por una mezcla de leche y miel en primer lugar. Luego vertió generosamente el dulce vino y en tercer lugar vertió agua. Posteriormente dirigió sus plegarias y rezos a la multitud de almas habitantes del inframundo, al mismo tiempo que degollaba varias ovejas para cubrir el agujero con su sangre espesa y negra como una nube. Pronto las almas se fueron congregando alrededor del agujero atraídas por el olor de la sangre. Llegaban desde abajo del Erebo multitudes de almas formadas por jóvenes y ancianos. También había guerreros con sus heridas aún sangrantes, así como todo tipo de espíritus que habitaban tan horrendo lugar. Ulises Odiseo protegía el ensangrentado agujero blandiendo su aguda espada. No estaba dispuesto a permitir que ninguna de aquellas cabezas sin vigor de los incontables muertos se acercaran en su vagar errante a la sangre, antes de que él hubiera interrogado a Tiresias. Entonces aparece el gran adivino Tiresias y explica a Ulises que aquellas almas a las que permitiera acercarse y beber la sangre adquirirían de nuevo el don del habla, y aquellas a las que no permitiera acercarse se retirarían sin más. De esta manera el héroe permitió que el alma de su madre Anticlea, la cual había fallecido sin que Ulises lo supiera, beber de la preciada sangre, y también permitió a los compañeros y héroes caídos durante la guerra de Troya beber del agujero. Agamenón, Ayante también conocido como Ajax, y Aquiles, fueron algunas de las almas con las que Ulises pudo conversar. Según narra Homero en los poemas de la Odisea, la conversación con Aquiles se desarrolló de la siguiente manera. ¿Cómo te has atrevido, astuto Ulises, a bajar al Hades donde habitan los muertos que no sienten, siendo solo sombras de sufridos mortales? A lo que Ulises le responde. Aquiles, hijo de Peleo, con mucho el mejor de los aqueos, he venido porque necesitaba a Tiresias, por si algún consejo podía darme para llegar a la escarpada Ítaca. Pero Aquiles, no ha habido ante su nombre más dichoso que tú, ni lo habrá en adelante. Porque antes en vida te honrábamos igual que a los dioses, y ahora tienes gran poder entre los muertos estando aquí. Por eso, no te lamentes de haber muerto, Aquiles. De ningún modo me consueles por la muerte, ilustre Ulises, que yo quisiera ser un campesino al servicio de otro, incluso de un hombre sin bienes y con escasos medios de vida, antes que reinar sobre todos los muertos. Sin embargo, en otras partes de estos textos homéricos, y en una aparente contradicción, se describen algunas zonas del complejo entramado del reino subterráneo como auténticos paraísos, pero solo reservados para los héroes, los semidioses y algunos personajes insignes. De estos textos se deduce que la visión que tenían los antiguos griegos sobre el más allá era poco esperanzadora. Excepto algunas excepciones, todos los demás seres humanos estaban destinados a convertirse, tras la muerte, en una de estas cabezas sin vida que Homero nos relata. Ante tan desoladora perspectiva, en el año 600 a.C. se instauraron los llamados misterios eleusinos, dedicados a las diosas Deméter y Perséfone, con la intención de aportar a los iniciados una esperanza de vida y felicidad después de la muerte. El santuario de Ilusis está situado a unos 20 kilómetros al noroeste de la ciudad de Atenas, en una bahía cerrada por la isla de Salamina, donde tuvo lugar una importante batalla naval entre griegos y persas. Ilusis gozó de enorme prestigio durante toda su existencia debido a su extraordinaria santidad y antigüedad. El santuario estaba abierto a todos los que hablaban la lengua griega, pero su administración dependía únicamente de la ciudad de Atenas, otorgándose mutuamente gran reputación entre las sociedades de la época. Pero cabe preguntarse qué esperaban encontrar los que se iniciaban en estos sagrados rituales.
pues ansiaban encontrar aquello que las religiones oficiales del Estado no les ofrecía, es decir, una esperanza de felicidad después de la muerte, algo que desde el comienzo de la historia humana nos inquieta y nos preocupa, algo que solo es posible alcanzar si actuamos de manera correcta en vida. Esta era la misión de los misterios eleusinos, guiar los actos de los humanos para permitirles una feliz continuidad después de la inevitable muerte. Platón, el prestigioso filósofo griego alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles, fue uno de los insignes iniciados en estos sagrados ritos. En uno de sus diálogos llamado Fedón hace el siguiente comentario sobre los antiguos misterios. Aquel que llegue al Hades sin estar iniciado ni haber cumplido los sagrados ritos yacerá eternamente en el fango, mientras que el que llegue purificado y con los ritos cumplidos vivirá allí con los dioses. Los misterios eleusinos estaban basados en un mito protagonizado por la diosa Deméter. Su hija Perséfone fue secuestrada por Hades, el dios de los muertos y el inframundo. Deméter era la diosa de la vida, de la agricultura, particularmente de los cereales, y también de la fertilidad. Tras ser raptada por Hades, Perséfone fue llevada por este al inframundo donde era retenida contra su voluntad, mientras su desconsolada madre la buscaba incansable por tierra y por mar. Durante varios días con sus noches buscó Deméter a su hija sin encontrarla, hasta que el dios Helios, también llamado Panoptes, cuyo significado es el que todo lo ve, le revela lo sucedido. Entonces Deméter, profundamente enfadada, abandona el Olimpo y decide irse a vivir con los mortales, eligiendo Ilusis, donde reinaba el rey Celio, como su nueva morada. La diosa se había disfrazado de anciana y se había presentado a la hora en que las mujeres van a buscar agua. Las hijas del rey la encontraron cerca de la fuente y le ofrecieron acogerla en su casa, donde fue contratada como criada. Su labor consistía en criar al hijo menor del rey y cuyo nombre era Demofonte. Después de que fuera sorprendida y se revelara que era en realidad la diosa Deméter, Celio ordenó que se construyera un templo en su honor y la diosa se trasladó allí. Este fue el origen del santuario y los misterios eleusinos. Deméter, en su infinito enfado, aseguraba que nunca volvería a poner sus pies en el Olimpo, ni permitiría a la tierra dar sus preciados frutos, hasta ver con sus ojos a su amada hija de hermoso rostro. Esta decisión de la diosa causó gran impacto entre los dioses del Olimpo. Sin el fruto de la tierra no habría alimento para los mortales ni ofrendas para los dioses, por lo tanto el dios Zeus tuvo que convencer a su hermano Hades para que liberara a Perséfone, pues estaba en juego el destino de la humanidad y de los propios dioses. Pero el dios Hades, actuando de manera maliciosa, le dio de comer un grano de dulce granada sin que Perséfone lo percibiera, y todo aquel que probara cualquier alimento del inframundo estaba obligado a regresar. A causa de esta astucia, y después de una dura negociación entre los olímpicos y Hades, se acordó que Perséfone pasaría una parte del año junto a su madre y la otra parte en el inframundo, en el palacio de Hades. Por esta razón Deméter permitió a la tierra dar su fruto durante una época del año, y fundó los misterios de Ilusis en conmemoración del regreso de su hija. En su origen fueron unos ritos relacionados con la fertilidad y renacimiento de la tierra en la primavera después de la muerte durante el duro invierno, y por extensión se convirtieron en metáfora de la muerte y el renacimiento en otra vida. No se sabe mucho acerca de estos misterios ni en qué consistían, ya que los iniciados tenían prohibido hablar de sus experiencias, pero nos han llegado algunos detalles. Sabemos que los encargados de la correcta ejecución ritual eran sacerdotes y sacerdotisas designados a tal efecto, y con responsabilidades bien diferenciadas. Los cargos sacerdotales eran ostentados por determinadas familias designadas para tal función y eran hereditarios, prolongándose durante generaciones. El sacerdote principal recibía el nombre de hierofante, cuyo significado es el que muestra los objetos sagrados. Este sacerdote pertenecía a una familia llamada los Eumólpidas, descendientes del primer sacerdote de Ilusis llamado Eumólpido. La misión de este sacerdote era, como su nombre indica, la de mostrar los objetos sagrados en el momento culminante del ritual. Bajo sus órdenes estaba el sacerdote portaantorchas perteneciente a la familia de los Térices, nombre que significa los heraldos, que también eran descendientes de uno de los primeros sacerdotes del culto cuyo nombre era Eubuleo, nombre que significa el buen consejero. Este sacerdote era el encargado de dirigir los rituales de purificación. En tercer lugar estaba el sacerdote llamado el heraldo sagrado, también perteneciente a la familia de los Térices y cuya misión era la de dirigir las proclamas sagradas. Y finalmente estaban las Melises, nombre que significa las abejas. Ellas eran las sacerdotisas del culto y estaban bajo las órdenes de la sacerdotisa principal de la diosa Deméter.
La misión de estas sacerdotisas era la de portar los objetos sagrados durante las procesiones. Los misterios se iniciaban a principios del mes de octubre en un templo de la ciudad de Atenas. El sacerdote lanzaba una proclama a los llamados mistas, nombre que significa los que no ven. Este era el nombre que se daba a aquellos que deseaban iniciarse en estos misterios. En esta proclama tan solo se exigía a los aspirantes que hablaran la lengua griega y que no hubieran cometido o participado en delitos de sangre. Además, no se hacían distinciones de ningún tipo. Sexo, edad o condición social no eran un impedimento. La primera etapa daba comienzo con una procesión desde Ilusis a Atenas, y consistía en realizar el ritual de la purificación del alma. Los aspirantes acudían al templo portando un cochinillo, el cual sería sacrificado y cumplía la función de chivo expiatorio. El ayuno era obligado para la purificación interior del cuerpo, y la purificación exterior se realizaba durante el segundo día del comienzo de los misterios, y consistía en lavarse sumergiéndose en las aguas de la bahía. Posteriormente tenía lugar el ritual llamado de la entronización, el cual consistía en imitar las acciones que la diosa Deméter llevó a cabo cuando fundó los rituales. El participante se sentaba en un asiento en silencio y se cubría el rostro con un paño echado hacia adelante en señal de duelo. Al mismo tiempo, una sacerdotisa pasaba sobre su cabeza un aventador de grano en honor del dios Dioniso, y posteriormente pasaba unas antorchas encendidas alrededor de su cuerpo, imitando otra de las acciones que realizó la diosa Deméter durante su estancia en Ilusis. Posteriormente, el iniciado se levantaba y se desprendía del velo. Una vez desvelado, ya se consideraba que estaba más cerca de los dioses. Estos eran los llamados pequeños misterios y tenían lugar durante unos 4 días. Una vez cumplida esta parte, la procesión regresaba al santuario de Ilusis, recorriendo lo que aún hoy se conoce como el Camino Sagrado. Durante la procesión de regreso, los participantes portaban las ofrendas y los objetos sagrados al tiempo que entonaban cánticos en honor del dios Dionisio, hasta llegar al puente que cruza el río Cefiso, lugar donde se producía un curioso ritual que consistía en un intenso intercambio de insultos y expresiones sexualmente provocativas, que se daba entre los integrantes de la procesión y el numeroso público espectador que aguardaba su paso. Este era conocido como el ritual del puente, y del mismo modo que otros rituales similares en otras culturas, tenía mucho que ver con la fertilidad, la procreación y el renacimiento. A su llegada al recinto amurallado del santuario, los participantes eran requeridos para pronunciar la contraseña sagrada del ritual, de la cual tenemos conocimiento gracias a Clemente de Alejandría, el primer gran maestro miembro de la Iglesia cristiana, y que desaprobaba profundamente estos rituales por considerarlos obscenos, ya que los participantes se embriagaban durante las celebraciones, dando paso a un completo desenfreno sexual. Una vez se accedía al recinto amurallado que contenía los diferentes templos y estancias, tenían lugar una serie de rituales que se desarrollaban en diferentes templos durante el día y la noche. Los sacerdotes y sacerdotisas dirigían estos actos haciendo uso de los objetos ceremoniales, los cuales incluían diferentes representaciones fálicas y atributos femeninos, así como otros objetos sagrados. Algunos de estos ritos consistían en imitar las acciones que realizó la diosa Deméter durante el transcurso de la búsqueda de su hija Perséfone. En estos rituales, los aspirantes a iniciados participaban interpretando los diferentes personajes en las diferentes situaciones, las cuales incluían un simulacro de descenso al Hades. Según un personaje llamado Glauco, el cual fue sacerdote hierofante de los misterios de Ilusis durante 9 años, la finalidad de los ritos era que los iniciados perdieran el miedo a la muerte, ya que les esperaba un hermoso renacimiento, asegurando que para los mortales la muerte no es un mal sino un bien. Los rituales culminaban en plena noche cuando los participantes se reunían a las puertas del templo principal, hasta que el hierofante abría las puertas para mostrar un templo repleto de cientos de antorchas que iluminaban intensamente su interior, representando de esta manera el paso del alma del iniciado desde la oscuridad a la luz. Finalmente, el hierofante pronunciaba la sagrada proclama final en honor a la diosa Deméter, al tiempo que levantaba un ramillete de cebada, símbolo de la agricultura, regalo de la diosa a los hombres, la cual otorgaba los frutos de la vida y propiciaba el comienzo de la civilización, así como el renacimiento del alma después de la muerte, dando de esta manera esperanza y tranquilidad al espíritu del iniciado, ya que gracias a los rituales había comprendido lo que le esperaba en el otro mundo. El prestigioso santuario fue destruido en el año 395 después de Cristo por los godos de Alarico, aunque su destino ya estaba sentenciado desde mucho antes, cuando el emperador romano Teodosio I, ardiente defensor de la fe cristiana y contrario a los cultos paganos, prohibió la celebración de los misterios. Este fue el ataque más demoledor que sufrió la prestigiosa cultura griega en toda su existencia,
ya que al mismo tiempo que se prohibió la celebración de los ritos, se clausuraron instituciones tan fundamentales como los Juegos Olímpicos, después de estar vigentes durante 1200 años. Y para rematar ahí comenzaron las dificultades para la prestigiosa academia que Platón había fundado en la ciudad de Atenas el año 387 a.C., y que sería clausurada definitivamente un siglo después. Así pues, de un golpe se eliminaron las tres instituciones fundamentales que daban identidad a la hermosa cultura griega. Los misterios que se ocupaban de los asuntos del alma, los Juegos Olímpicos que se ocupaban de los asuntos del cuerpo y lo entrenaban sabia y saludablemente al tiempo que fomentaban la colaboración y la estrategia, y como remate la Academia de Platón que se ocupaba con sabiduría de los asuntos de la mente. Muchos eruditos consideran que este es el momento donde termina el mundo antiguo y comienza el mundo medieval. El final de los misterios eleusinos y del resto de prestigiosas instituciones fue una auténtica tragedia para la historia de la humanidad, uno más de los grandes errores que las civilizaciones han cometido y que seguimos cometiendo.